Sí, está grabando. Ahora sí, está grabando. Muy bien, hermanos. Eh, es probable que terminemos con los temas hoy día, espero. Y mañana y pasado mañana vamos a tener dos actividades prácticas de administración. Una de ellas es aquel pequeño ejercicio que yo les mandé la semana pasada, ¿ya? Y el otro es un debate sobre la administración, ¿ya? Ya les mandé más o menos cómo se va a dar la cosa. Yo les mandé el libro, es un libro muy bueno, es una excelente guía. Yo tengo otros libros de administración, pero este es bastante resumido y lo que vamos a hablar está basado en las páginas que yo les envié, ¿ya? Sí, ese de Nehemías, ¿ya? Ahora viene la preguntita del millón. ¿Cómo quieren hacer ustedes mañana responder a las preguntas y para el jueves que se haga el debate o viceversa? ¿Cómo quieren ustedes? Acá se hace, no, un día una cosa y el otro día otra para que tengamos tiempo también, ya, para que tengamos tiempo para hacer los análisis, las consideraciones, si hay alguna réplica, si hay alguna pregunta, porque es muy importante, hermanos, mucho más que la teoría, es cómo nosotros vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Porque, hermanos, les voy a contar algo. Eh, Esta guía de administración es un manual que muchas iglesias, estoy hablando de miles y miles de iglesias en los Estados Unidos, en Europa, en Brasil, quizás algunas iglesias acá de Chile usen. Es un método eficaz para la buena administración de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a empezar con la clase y al final vamos a votar democráticamente si mañana hacemos el debate o si vamos a presentar el trabajo, ¿ya? Porque va a ser interesante que ustedes presenten, que ustedes lean e incluso que ustedes presenten algunos argumentos que puedan enriquecer aún más nuestra clase, ¿ya? Entonces vamos a nuestra clase en este momento, empezamos ahora. Acá una ventanita, ¿dónde está? Oh, se me desapareció, un momentito. ¿Qué pasó aquí que no quiere aparecer la... A ver, un momentito. Ahora sí. Muy bien. Eh, la clase pasada nosotros hablamos bastante sobre las finanzas de la iglesia. Hermanos, esto es una regla, es una norma. ¿Ya? La iglesia, la iglesia de verdad está regida por estas normas de administración en cuanto al cuidado, a cuidar el patrimonio, a la construcción, a la membresía y las finanzas. Las finanzas son la base, hermanos. Por ejemplo, sin dinero no se puede hacer nada. Es imposible. Hermanos, hay unos que son muy piadosos, no, porque el Señor va a proveer. Hermanos, el Señor provee, pero nos da las condiciones, nos va a abrir las puertas, nos va a dar trabajo, nos va a dar una herencia, algo con que podamos mantener la iglesia, la obra del Señor, ¿ya? Ahora, terminando esta parte, que es tan importante, las finanzas, por ejemplo, si yo no pago para estudiar, por ejemplo, estoy haciendo un estudio en el Moriah College, si yo no pagara, no tendría yo acceso a tantos estudios, a tantas clases, a tantos privilegios. Entonces, ellos
me proveen de buenos estudios. Y yo, como alumno, tengo que proveerles también. Tengo que hacer de mi parte. En una iglesia también, hermanos, porque hay gastos. Tenemos que entender eso. Hay gastos, hay cosas que hacer, hay la parte social, hay la parte de evangelismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Terminando esta parte de finanzas, que ustedes ya lo saben, ustedes tienen todo ahí, vamos a una cosa muy importante que son las reuniones de negocios de una iglesia. Hermanos, las decisiones nunca, jamás parten de una sola persona. La iglesia es democrática. Nosotros ya hemos visto en eclesiología, la iglesia es local, ¿cierto? Ella es autónoma y es democrática. Y una de las cosas importantes en una iglesia son sus reuniones de negocios. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se empieza una reunión, ella será abierta y cerrada con una oración. Es la primera cosa interesante, que vamos a hablar de negocios, de administración, de finanzas, pero se empieza con una oración. Y también se termina con una oración. La segunda cosa, observen bien, ningún asunto importante debe ser tratado sin una asistencia que pueda considerarse representativa, y ninguna reunión debería ser para tratar negocios, debe tener lugar sin darse noticia previamente. En otras palabras, hay que tener un mínimo de personas presentes que puedan votar, y la otra cosa es una convocatoria para la reunión. Entonces, digamos que somos 100 personas en una iglesia. 100 personas, miembros, y ya sabemos quiénes son los miembros. Y los miembros, ellos tienen, digamos, su reunión ahí, hace la convocatoria y de repente llegan 5 personas. No se puede llevar a cabo la reunión. Hay que tener un mínimo de personas que puedan representar a la iglesia. En algunas iglesias es la mitad y uno más. Digamos, 100 personas. 100 personas, hay que tener por lo menos 51 personas presentes. Si hay menos de 51 personas, se posterga la reunión y punto. Incluso se hace un llamado nominal, incluso, porque, hermanos, se van a tratar de cosas importantes. Y todas las personas, todos los miembros deben estar sabiendo de dicha reunión, ¿ya? Entonces, nada va a ser tratado sin una asistencia, sin una representación. Digamos que están los pastores asociados, los diáconos, y ellos suman en total 20 personas. No se puede llevar a cabo dicha reunión. ¿Ya? Ahora, el orden de los negocios puede ser suspendido a cualquier hora por el voto de los reunidos o por el moderador, si nadie objetare. Entonces, de repente, ya se trató de todo. Cuando comienza una reunión, hay una agenda de lo que se va a tratar en aquella reunión. Entonces, en general, el pastor, o mejor, el secretario o la secretaria leen la agenda. Digamos, vamos a tratar hoy de compra de materiales para estudio bíblico,
el presupuesto, gente que está llegando como miembro de la iglesia y el aumento del salario de la secretaria. Son 4 asuntos. Ahí el moderador, que es el pastor, u otra persona que esté dirigiendo la reunión, pregunta si hay algo más que se pueda agregar a la agenda. Entonces una persona, yo quisiera hablar de tal, tenemos que tratar de tal asunto, ahí se pone ahí. A partir de ahí se hace la reunión, se vota, se termina y nada más se va a tratar. No van a decir, porque ahora, no, se me ocurrió, hermano pastor, que tenemos que vender empanadas, que tenemos... No, ya no se va a tratar de nada más, ¿ok? Ahora es muy importante la presencia y el trabajo del secretario o de la secretaria. Es un elemento importantísimo en la reunión de negocios y también en la administración, así como el tesorero. La primera cosa que tiene que hacer el secretario debe estar presente con el presidente y llame al orden. No se puede comenzar la reunión si no hay el secretario o la secretaria. En el caso de falta justificada, ¿cierto? La secretaria, tiene dolor de cabeza, no se sintió bien. Hay el vice o el segundo secretario. Y en el caso que el segundo secretario o secretaria no puede estar presente, se asigna a una persona para hacer este trabajo. ¿Ya? Entonces debe estar presente. El secretario o la secretaria son muy importantes. Observen bien que debe tener una lista exacta de la membresía. Es muy importante que la lista de miembros de una iglesia esté incluso actualizada. ¿Por qué digo actualizada? Muy bien. De repente, de los 100 hermanos, al mes siguiente se bautizan 3, llegan 2 familias más, cada familia con 4 personas, 4 miembros nuevos, es decir, 8, y una persona salió y otra murió. Que debe ser el secretario actualizar la lista de la membresía. Ya he visto un caso que en una reunión no se había dado de baja una persona que había muerto. Y cuando se leyó los nombres, aparece el nombre de la persona y fue una situación un poco, digamos, triste, ¿cierto? Entonces no, hay que tener una lista exacta de la membresía. Toma la nota de toda moción presentada. Nosotros vamos a hablar de las mociones más adelante. Todas las cuestiones, todas las preguntas, tiene que tomar nota, ¿ya? Observen bien, leerá actas, cartas y documentos a la petición del presidente. Cuando se comienza una reunión de negocios, lo primero que se hace, además, obviamente, de la lista, es la lectura del acta de la reunión anterior. Entonces la gente se va a acordar lo que se decidió. Se leen las cartas, que son invitaciones, a veces transferencias de miembros y documentos a la petición del presidente. ¿Ya? Es deber del secretario. Número 5, observen bien, llevará el acta los acuerdos que fueron tomados por mayoría y
todos los asuntos concernientes al cuerpo, ahí faltó una S, concernientes al cuerpo, hayan sido motivo de emoción o no. Entonces, como yo dije anteriormente, se lee el acta. Es una cosa muy importante, hermanos, porque ahí se está tratando de los negocios de la iglesia, ¿ya? Y también hay un poco de historia de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo la copia del acta de mi ordenación al ministerio. Yo tengo ahí guardado la copia. Entonces, porque es algo que queda registrado, es una historia, ¿ya? Téngase presente que un miembro tiene el derecho de pedir que constan en el acta su proposición, aunque haya sido rechazada. Entonces, es una cosa, el secretario debe tener presente esto, porque de repente yo presento una propuesta o una proposición y de repente fue rechazada, pero yo tengo el derecho de que se conste en acta mi propuesta, aunque haya sido rechazada. Las actas se escriben sin abreviaciones y sin taquigrafía. Hermanos, estamos tratando de cosas importantes, ¿ya? Entonces, ahí está, sin abreviaciones y sin taquigrafía. Con su firma certificará actas, cartas y documentos. Deber del secretario. Es responsable por la copia del borrador, tal como el libro de actas. Entonces, yo hago un borrador, ¿cierto? Y después, cuando yo voy a escribir en el libro, tengo que hacerlo tal cual. No puedo modificarlo, cambiarlo, borrar, no, absolutamente. Ahora vamos a las mociones. ¿Qué es una moción? Moción es una proposición que realiza un legislador o grupo de legisladores durante el desarrollo de una sesión con diferentes fines. Entonces, es la definición de una proposición, de una moción, perdón. Sus propósitos generales, observen bien, son interrumpir el discurso de un orador y objetar un documento, el asunto por acordar o la decisión de la mesa directiva que es sometida a deliberación. Entonces, estamos en una reunión y alguien está con una proposición, está hablando, por ejemplo, ¿ya? Yo propongo que nosotros iniciemos una campaña para llevar ropa, comida y ayuda humanitaria en general, y ya todo eso, hermanos, con los diezmos de la iglesia. Él está haciendo su proposición. Y él está hablando, entonces yo, ¿qué hago? Levanto mi mano, puedo, ahí sí, levantando mi mano, puedo interrumpir el discurso y objetar este asunto. Puedo objetar diciendo, hermanos, ¿qué tal? Propongo, y mi proposición es que nosotros esperemos un poco más y tengamos fondos suficientes para llevar a cabo dicha tarea. Ahí, ¿qué pasa? Hay dos proposiciones. ¿Qué va a pasar, hermanos? Esto es presentado a la iglesia y la iglesia vota o la proposición del hermano que quiere que se use todo el dinero de la iglesia, o se va a votar mi proposición para que se espere, para que haya un fondo
así se hace la cosa. Es sometido a deliberación. No es que la proposición de aquel hermano va a ser aceptada o mi proposición. No, se vota. Todo asunto debe ser presentado mediante una proposición hecha por un miembro y secundada por otro. Ah, ahí viene un detalle. Entonces, uno propone cierta idea y hay que estar secundada por otra persona. E incluso durante la reunión, yo entonces presento la proposición, presento mi proposición y alguien, el pastor o el moderador va a preguntar, ¿hay alguien que apoye a la proposición de Marcos? ¿Quién apoya? Otra persona va a levantar su mano. A partir de ahí comienza el proceso que va a llevar a la votación, si aquella proposición es aceptada o no. Observen bien, solo nombramientos de candidatos no requieren ser secundados. En el caso de que se presente un candidato a algún cargo de la iglesia. Estoy haciendo un pequeño resumen, hermanos, porque la cosa es bastante compleja. Si ustedes quieren saber más, lean el libro que yo les mandé. Hay otros libros, hay otros temas que yo les puedo mandar. Una resolución y una proposición ordinaria de ser requerido deberá ser presentada por escrito. Hay también esto, por escrito, presentado por escrito, ¿ya? Un asunto no puede ser discutido, observen bien, sino hasta que ha sido propuesto y secundado, y así lo ha expresado el moderador, a menos que lo ordenare la asamblea. ¿Por qué esto, hermanos? Si no, las personas van a estar discutiendo, hablando, hermanos, y no es así. En una reunión, es por eso que hay que ser muy objetivo. Nosotros los latinos tenemos este pequeño problema. A veces somos muy prolijos por asuntos tan pequeños. Yo he participado en Israel en una reunión de negocios y me quedé asombrado. Cómo ellos eran objetivos. Una reunión no pasaba de 30 minutos y trataban de asuntos bastante complejos. Entonces, se presenta, hay una proposición, el otro puede objetar, pero no van a estar hablando. No, hermanos, ahí. Ahora, si la asamblea ordena otra cosa, ahí hay que acatarla. A una proposición delante de la asamblea, observen bien, deberá darse trámite antes de que otro cualquier asunto sea introducido, salvo en los casos en que tuviere privilegio. ¿De qué estamos hablando? La propuesta del hermano de la evangelización, ¿cierto? La proposición de aquel hermano y mi objeción. No vamos a estar discutiendo. Se lleva el asunto ya al trámite porque hay otros asuntos, hermanos. Hay otros asuntos. Entonces, salvo en los casos en que tuviere privilegio. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que son prioritarias, ¿ya? Entonces, que también llamamos cosas que tengan privilegio. Una proposición que ha sido derrotada no debe quedar registrada en el acta, a no ser que la persona exija, pero en general no hay que estar hablando de esto en acta o escribiendo. Al hablar, estamos en plena asamblea de la iglesia. Observen bien, cualquier persona que va a hablar se pondrá en pie y se dirigirá al moderador. Es la primera cosa.
Observe bien, si dos levantasen y hablasen al moderador al mismo tiempo, la preferencia es dada a quien se encuentra más distante del mismo. ¿Ya? Esto también se llama reglas parlamentarias. Observe bien a quien use el lenguaje impropio, introduzca asuntos impropios o que en otra forma estuviera fuera de orden, el moderador podrá llamarlo al orden o en su defecto. Cualquier otro miembro podrá hacerlo, debiendo el aludido sentarse y conformarse a las reglas. Una reunión de negocio de la iglesia, una asamblea, no es para que una persona venga con un lenguaje impropio. Yo conocí iglesias, cuando yo era niño, me acuerdo, la primera iglesia que yo frecuenté, incluso lenguaje de modismo no se usaba. El pastor prohibía, estaba prohibido, la persona tenía que hablar bien, expresarse bien. Entonces, por ejemplo, digamos que el hermano que está proponiendo la evangelización y el dinero para otras cosas, habló y de repente levanto mi mano y yo digo, oye pastor, ¿sabe qué? Yo no cacho nada. Esto es considerado un lenguaje impropio. Era en aquel entonces. Entonces, ¿qué tiene que hacer el moderador? El moderador le va a decir, hermano, por favor, lo va a poner al orden ahí e incluso otro miembro podrá hacerlo, porque está usando de un lenguaje impropio. Entonces esa persona tendrá que sentarse y conformarse a las reglas. Nadie que estuviera hablando podrá ser interrumpido sin su consentimiento, a menos que estuviese fuera de orden. ¿Ya? Las referencias, observen bien hermanos, deben ser breves y nadie deberá hablar más de 2 veces en un mismo asunto, salvo por permiso. Ahí están las reglas. Bien, se habló, se presentó las mociones que dice yo. Ahora, al votar. ¿Qué pasa al votar? Significar el voto mediante levantar la mano es preferible, aunque queda a discreción del moderador de la asamblea el uso de otra forma. Hay varias formas. En general se levantan las manos. Los hermanos que concuerdan, levanten sus manos. Los que no concuerdan, se cuenta. Entonces, hay 100 personas, ¿cierto?, en la asamblea. Entonces, los que concuerdan, 78 hermanos levantan sus manos. Ya. Los demás en contra. Ya, se cuenta. Ahí va a ver el que venció. Hay otras formas también, incluso usando papeles, etc. ¿Ya? En casos de especial importancia, se puede recurrir al voto por cédula o también mediante al ponerse en pie. El moderador pedirá primeramente el voto afirmativo y luego el negativo, anunciando al terminar de levantar el voto si la proposición ha ganado o perdido. Ninguna proposición, discusión u otra cosa puede ser admitida mientras se esté tomando el voto. El momento del voto, digamos, es sagrado. ¿Ya? No se puede, no, ¿sabe qué? No. Ahí no se discute. Todos los miembros tienen derecho a votar, salvo aquellos que estuvieron bajo disciplina y privados de este derecho. Ahí yo abro un paréntesis. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que están disciplinadas, principalmente, ya, o privadas de este derecho. Por ejemplo, si son menores que no tienen idea de lo que se está tratando, ya, entonces hay que ver incluso los que están habilitados a votar,
¿ya? De repente, de las 100 personas, yo soy el esquizofrénico, el, el completamente conflictivo, y entro para las peleas, para las discusiones. Bien, por regla yo estaré, no estaré habilitado a votar, ¿ya? Entonces, un ejemplo. El moderador puede dar su voto para decidir. Sin embargo, rara vez hace uso de dicho privilegio. Observen bien, el moderador podrá dar su voto para decidir algo, pero en general él no vota, ¿ya? Tenemos también la recepción de miembros. Los miembros, ¿cómo? Ahí yo quisiera después escuchar a los pastores. Aquí yo tengo el privilegio de hablar a dos pastores. ¿Cómo se reciben miembros en sus iglesias? A ver, observen bien, los miembros pueden ser recibidos en una iglesia en cualquier reunión regularmente establecida. A los miembros se les pueden conceder cartas de remoción en las reuniones regularmente establecidas. Bien, las iglesias en general, hermanos, reciben a nuevos miembros. Estamos hablando miembros ya de otra iglesia. Ojo, se recibe a miembros de otra iglesia de la misma fe y orden. Digamos, soy miembro en una iglesia bautista y estoy moderando una reunión y llega la carta de un hermano de la iglesia bautista en tal ciudad. Él viene por trabajo a vivir cerca de donde estoy y él quiere congregarse. Entonces, esa persona, saliendo de su ciudad, de su iglesia, le solicita a la iglesia su carta de remoción o de transferencia. Y en una asamblea, o antes de la asamblea, esa persona le presenta su carta. La entrega al secretario, conversó con el pastor, con el secretario, y durante la reunión, que podrá ser regular o no, se dice que el hermano Antonio de las Nieves, por ejemplo, está viniendo de Rancagua y viene a congregarse en nuestra iglesia. Él es miembro en la iglesia bautista de la cordillera y ahora se está trasladando, viene a vivir acá y quiere congregarse con nosotros. Así se hace. Así se hace. No voy a recibir al hermano Antonio de las Nieves. Hermano, ¿por qué usted viene a congregarse con nosotros? No, es que yo tuve una pelea con el pastor, no me gusta como pastorea, no me gusta como predica, y no me gusta, no me agrada. ¿Sabe lo que debe hacer un pastor? No debe recibirlo. Es un ejemplo, hay varios, ¿ya? Que no es el caso en este momento. Una iglesia, observen bien, tiene el derecho, si así lo desea, de excluir a un miembro de cualquier reunión regularmente establecida, pero generalmente es preferible hacer eso en las reuniones de negocios regulares. ¡Wow! Ahí estamos hablando de personas que presentan problemas de disciplina o, lo más triste, problemas de doctrina. La iglesia tiene el derecho, y yo diría el deber de excluirlo. Porque, hermanos, así como un miembro enfermo que está realmente causando molestia a un cuerpo, tiene que lamentablemente ser removido en muchos casos.
en el caso de la iglesia, en una iglesia, si la persona anda desordenadamente, si la persona anda presentando problemas con la doctrina, no se somete a la doctrina o está enseñando o predicando una doctrina ajena, la iglesia tiene el derecho de excluirla. Es la iglesia, no es el pastor. Y esto se hace en una asamblea. Es mejor que sea en una reunión de negocio regular y no durante una reunión normal de la iglesia, porque sería realmente bastante desagradable en el caso de visitantes y etcétera, ¿ya? Entonces la iglesia tiene ese derecho. Una iglesia bautista es un cuerpo regular deliberativo. Puede gestionar asuntos en cualquier reunión establecida que llegue a ser necesario. A veces hay asuntos que son extraordinarios. Tuvimos la reunión mensual de negocios, pero de repente el pastor necesita presentar a la iglesia un pedido, un asunto, como por ejemplo, hermanos, quiero convocar una asamblea extraordinaria y el motivo es la adopción de 2 misioneros. Ahí quien delibera es la iglesia, ¿ya? No es el pastor. El secretario de la iglesia debe guardar actas de cada reunión de la iglesia. Estoy haciendo hincapié, estoy siendo repetitivo porque es el trabajo del secretario o de la secretaria es muy importante. Es su deber hacer el registro correcto de los procedimientos de cada reunión de negocios. Estoy haciendo como un resumen, ¿ya? Debe también hacer una anotación de cada reunión de la iglesia en cuanto a su naturaleza y objetivo o por quién fue dirigida. Entonces, la señora secretaria o el señor secretario, motivo de la reunión, la adopción de 2 nuevos misioneros y la exclusión del hermano que se involucró con herejía. Tiene que decir la naturaleza y el objeto. ¿Y quién la dirigió? Ahora hablemos de los concilios. Hablemos de los concilios. Hermano, hay muchos concilios, ¿ya? Vamos a ver qué es un concilio. Hay veces que es aconsejable, que una iglesia llame a un concilio de iglesias hermanas. Los concilios son de varias naturalezas y propósitos. ¿Qué es un concilio? Es un conjunto formado de pastores de otras iglesias hermanas que van a reunirse con varios propósitos. Veamos uno de ellos. Concilios para ordenación de ministros o diáconos. Cuando se ordena un pastor o un diácono, es, digamos, bueno que se forme un concilio, un grupo de pastores para esta ordenación. Por ejemplo, para la ordenación de Gerson, para el examen de Gerson, yo convoqué un concilio de pastores para ver algunas cosas. Primero se presentó todo lo que era necesario, todo lo que se requiere, y después el mismo concilio examinó y vio que Gerson está habilitado para ser ordenado a ministro. Lo mismo se hace con los diáconos. Basta que veamos, hermanos, cuáles son las normas, las reglas
los requisitos para la ordenación de un diácono, y ahí esto es un trabajo de un concilio. También, hermanos, concilios para ayudar en casos difíciles de disciplina, especialmente de ministros. Para una iglesia es muy difícil, yo sé que para muchas iglesias es muy difícil la disciplina de un ministro. Yo, en algunas ocasiones, yo tuve que ser parte de un concilio para disciplina de pastores. Es realmente muy triste. También concilios de reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Por ejemplo, que pase todo esto de pandemia, para que podamos hacer el reconocimiento público del ministerio de nuestro pastor Gerson. Para esto necesitaremos un concilio formado de pastores, y preferentemente de la misma fe y orden, o pastores que sean invitados especiales. Concilios de reconocimiento. También hay concilios de reconocimiento de nuevas iglesias, porque una iglesia también tiene que pasar por un concilio. Hay que ver si la iglesia tiene condiciones de ser iglesia. Si es una iglesia que está sometida a otra iglesia. Si esta iglesia cumple con la doctrina. Si la iglesia sostiene económicamente o tiene condiciones de sostener económicamente a su pastor. Entonces el concilio examina y va a dar su aval y su reconocimiento. Así es la cosa. Y también concilios para considerar diferencias entre iglesias. Aquí yo no estoy hablando, por ejemplo, que la iglesia tal, de la denominación tal, esté en problema con mi iglesia. No. Yo estoy hablando de diferencias entre la iglesia bautista, digamos en el monte, y la iglesia bautista en Talagante. De repente hubo alguna diferencia y hay que arreglar las cosas, y no hay cosa mejor que un concilio. Ya, entonces, también he participado de concilios para ver diferencias entre iglesias. Ahora observen bien, hermanos, los concilios son puramente de carácter de consejo. ¿Ya? No puede tener autoridad sobre la iglesia. Acuérdense que la iglesia es soberana, es autónoma. La iglesia no está sometida a nadie y a nada. ¿Ya? Una iglesia, observen bien, tiene la autoridad para arreglar cualquier asunto por sí misma, pero si desea, puede buscar consejo de sus iglesias hermanas. Es más sabio, es más prudente. Si mi iglesia no tiene condiciones, estamos con problemas, estamos con dificultades, entonces la iglesia convoca, le pide a un concilio su ayuda. No es necesaria una larga discusión de la manera del procedimiento en un concilio. Un concilio debe proceder en una manera semejante a la de negocios y ser considerada en sus acciones. Acuérdense, hermanos, que la iglesia, ella no puede ser prolija en sus cosas. ¿Por qué, hermanos? En todos los lugares
siempre hay un tiempo dado para asuntos, para discutir, para resolver asuntos. Y no podríamos, hermanos, estar horas y horas hablando. Entonces, lo mismo le pasa a un concilio. Es necesario que un concilio tenga un presidente y un secretario y que el objeto del concilio sea establecido claramente a fin de que pueda proceder en una manera considerada. Entonces, si un concilio está siendo convocado para reconocimiento de una nueva iglesia, se establece el concilio en aquel momento, ¿ya? Y el concilio es para el reconocimiento, no es, no, ¿sabe qué? Tenemos también que ordenar a diáconos, tenemos que presentar a niños, no. Es un asunto que nosotros consideramos fuera de orden. Primero, porque un concilio está formado de pastores. Y fíjense, los pastores son hombres muy ocupados. Y ellos no van a estar perdiendo su tiempo a veces con cosas tan pequeñas, ¿ya? Para una información más extensa y completa en el uso parlamentario, se aconseja al lector estudiar algún buen texto en ley parlamentaria. Para todos nosotros, pastores, es importante. Pastores, miembros, es muy importante que se conozca. Yo yo me bauticé a los 11 años y a los 11 años me enseñaron cómo yo debería proceder en cuanto a las reglas parlamentarias. En la mayoría de las veces que yo voté, desde los 11 hasta mis 17 años, yo simplemente acataba o aceptaba a una moción o una proposición. Entonces, lo que era conveniente, yo levantaba mi mano aprobando o no. Después de los 17, 18 años que yo pasé a hacer mis proposiciones, porque en ese entonces yo ya ocupaba cargos de liderazgo. Yo a los 16 años comencé a enseñar en la escuela dominical. Era también líder de los jóvenes. En aquel entonces, imagínense, yo fui líder de jóvenes. Ya no soy más. Entonces, porque la iglesia vio en mi persona responsabilidad y madurez, que dice yo. Entonces, pero yo ya sabía que era una regla parlamentaria. Entonces, para nosotros, hermanos, es importante. Es muy importante que se lea, que se pueda complementar el conocimiento en esto. Es muy importante, hermanos, porque la iglesia es algo muy serio. No podemos tratar las cosas a medias, así nomás, no, hermanos. Las formas de cartas de la iglesia, de remoción, actas, certificados de ordenación y ceremonias de matrimonio se puede encontrar en muchos manuales que usan los pastores e iglesias. Entonces, por ejemplo, yo no les hablé por falta de tiempo, por ejemplo, ¿cómo se hace una ceremonia? ¿Cierto? Hay varias ceremonias, hermanos. Hay matrimonio, hay ceremonias fúnebres, hay recepción de nuevos miembros, cumpleaños. La gente pide, es común, por ejemplo, en algunos países, que, por ejemplo, yo estuve enfermo de COVID y estoy bien, ya estoy sano,
¿Y qué hago? Le pido a la iglesia, solicito que se haga un culto en acción de gracias por mi sanidad. Entonces, no es simplemente un culto, es una ceremonia en acción de gracias. Es muy común, ya he visto, ya he pasado por eso, por ejemplo, cuando uno se gradúa, o no sé, la primaria, la secundaria, la universidad, qué dice yo, se hace un culto, es común en muchos lugares que se haga un culto en acción de gracias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya? Es una materia que si tenemos tiempo en nuestro currículum, yo voy a dictarles, si tenemos tiempo, ya porque tenemos otras cosas que estudiar, pero cómo se celebran algunas ceremonias, ¿ya? Porque son cosas deben ser bonitas. Ahora, si usted quiere adelantarse en conocer cómo se llevan a cabo todo esto, hay varios manuales que usan los pastores e iglesias. Yo tengo algunos, ¿ya? Y con esto, hermanos, terminamos esta parte de nuestros estudios. Pero hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas. Y ahora voy a tener que, en el buen sentido de la palabra, comenzar a sacarles el jugo. Porque si ustedes están aquí estudiando es porque ustedes están buscando algo más. Ustedes quieren ser mejor para el Señor. Estoy seguro, estoy segurísimo de esto. Ustedes no están acá perdiendo tiempo. Ustedes llevan en serio las cosas del Señor. Entonces, ahora yo les abro, yo quiero escucharles a todos ustedes. Si ustedes, las preguntas que ustedes tengan, pueden hacerlas a partir de ahora. Tenemos tiempo suficiente ya para esto, porque hermanos, es importante. ¿Ok? O si no, yo voy a preguntar. No quiero preguntar, de verdad. No quiero preguntar. Ahora. Ay, creo que voy a tener que preguntar. Entonces, a ver. Dios mío, hay dos pastores acá. A ver, escuché a la hermana Mari. Sí, mi hermana. Por la gente que llega a la iglesia y no trae una carta de recomendación y no la quiere traer. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo no puedo aceptar. Si la persona no quiere, ella está demostrando que tiene algo de rebeldía. Ahora, hay casos, ya, hermana, hay casos que son excepcionales, como por ejemplo, la persona salió, se trasladó y le pidió a su pastor y a su iglesia la carta y la iglesia no le quiso dar. Entonces, si yo veo el buen testimonio de la persona, la sinceridad, la honestidad de la persona, yo puedo llevar el tema o el asunto a la iglesia y tengo que hablar la verdad, tengo que ser muy sincero. El pastor Antonio Peralta de las Nieves y la iglesia tal no quiso dar la carta, pero el hermano tiene un buen testimonio, ya así, y ahí va a votación. Y esa persona ciertamente será aceptada en la iglesia. Ahora, si una persona se rehúsa, es muy importante, hermanos pastores, es muy importante que nosotros tengamos discernimiento. Porque, hermanos, yo les voy a contar un testimonio, y eso pasó hace 33 años. Yo era un pollito como pastor, llevaba 2 años. Y llegó un pastor
un pastor que era elocuente, carismático, inteligente, y fíjense, era de otro estado de Brasil, y dijo que quería pastorear una iglesia. En aquel entonces habían como 5 iglesias sin pastor. Él se presentó como pastor bautista y entregó los documentos, pero yo empecé a mirar los documentos y veía algo raro. Y el presidente de la convención de las iglesias bautistas de Río de Janeiro, que era en aquel entonces mi pastor, ya iba a darle una iglesia. Pero yo veía que algo no cuadraba, algo no se encajaba con sus dichos. Como se dice acá en un buen chileno, era muy cuentero. Y más o menos, me acuerdo que era como a las 6 de la tarde, me llama, yo estaba en la iglesia y llama un pastor del estado de ese hermano que está lejos de Río de Janeiro, como más de 3.000 kilómetros. Y presentó el problema de ese hombre. Me dijo, ha llegado una persona así, así, así. Y yo dije, sí, yo tenía la copia de sus documentos. Yo dije, y ese pastor me dijo, él no es pastor, es un estafador, es un ladrón, es un mentiroso y está buscado por la policía. Hermanos, fue una de las locuras que yo cometí. Estaba marcada una reunión con ese hombre, no puedo llamarlo pastor. Entonces me comuniqué con el pastor presidente, se llamaba Delbecque, lo llamé, le dije, pastor Delbecque, ¿ha pasado eso? Y el pastor casi infartó. De verdad, ya era un anciano, casi infartó, como yo. Me río ahora, pero... ¿y qué pasó, hermanos? Llamé a la policía y el hombre salió de la iglesia esposado. Y cuando pasó todo eso, yo era muy joven. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 25 años, imagínense, era un pollito. Y yo hablé a los pastores, hermanos, tengamos más discernimiento y criterio. Hermanos, yo ya llevé gente que llegó, y miembros también, gente que incluso con cartas falsificadas, con la firma de su pastor, con la firma del secretario y el papelito membretado de la iglesia. Imagínense, y con cuentos, con mentiras, y eran personas, hermanos, violadoras, con problemas, otros con problemas psiquiátricos terribles. Imagínense, entonces hay que tener mucho criterio, hermanos, y más encima ahora, hermanos. Vivimos un tiempo muy difícil. Por ejemplo, hace 5 años se detectó en nuestra iglesia, es algo raro, se detectó a un psicópata. Se detectó a un psicópata dentro de la iglesia. Y se tomaron las medidas cabibles, legales, para que esa persona no se congregara. Por ejemplo, hermanos, la iglesia tiene casi un centenar de niños. Tenemos en nuestra iglesia jovencitas preciosas, bellísimas. ¿Y cómo vamos a permitir que un psicópata esté con nosotros? Esa persona difícilmente, hermanos, no es juzgar, es una cosa que ya nace con la persona. Difícilmente esa persona pasa por el proceso del nuevo nacimiento. Es lamentable decirles esto, hermanos, pero tenemos que tener mucho criterio al recibir a los miembros. Sí, Pastor Iván.
soy yo de nuevo. Ah, de nuevo. Pues, ya. Ah, que yo vi al Para que pastor no me- levantar la mano. La emoción del pastor Iván. para que no me pregunte. Sí, qué bueno, qué Lo que bueno. pasa es que, lo que pasa es que cuando usted hablaba de que las iglesias no deben, tienen que tener un respaldo, es como la iglesia madre, ¿cierto? Por decir, Ujú, cobertura, ¿ya? Nosotros tenemos unos pastores amigos que ellos están solos, es como los llaneros solitarios, y ujú. no quieren alianzarse, ¿sí? Alianzarse. Alianzarse con Sí, sí, ninguna sí. iglesia porque no quieren simplemente, tuvieron mala experiencia, pero ellos están solos. Y en ese caso, yo creo, en lo que yo pienso que eso está mal, porque ellos tienen que tener a alguien a quien rendirle cuenta, no pueden estar solos, Ujú. pero ellos sí piensan que están bien como están actuando, que ellos están bien como iglesia solitaria, como estando solos como pastores. Mm, Y la pregunta es, ¿qué se hace en ese caso? O sea, ¿cómo uno le puede hablar a ellos para que puedan entender que ujú. no tienen que estar así? Ajá. Entonces, Mire, un grupo, un pastor con muchos estudios teológicos, ¿ah? Sí, wow. pero, está solo. pero también Ujú. dentro de todo eso nosotros vemos que no recibe consejo. Mire, yo a los casi 59 años, espero llegar a los 59, que se me destape esa cuestión acá. Yo estoy con problemas de cañería ahora. Pero yo a los 59 años, yo aconsejo a muchas personas. Pero de repente puedo necesitar consejo, orientación o quizás amonestación. Es bíblico, hermanos, es bíblico. Fíjense que el mismo apóstol Pablo, siendo apóstol, él se sometía a una iglesia. ¿Se acuerdan? Iba a Antioquía y prestaba cuentas. A donde llegaba Pablo, él se sometía al liderazgo local. En el caso de un pastor, como este caso que ustedes me están presentando, es aconsejable que siga orientando a él, mostrándole dentro de la palabra de Dios la importancia de lo que es someterse a la autoridad. Porque el someterse a la autoridad no es que no es que la autoridad me va a pisar, porque simplemente, hermano, es bíblico. Y yo sabré discernir quién es autoridad. Por ejemplo, yo ya soy suficiente viejo para saber quién es y quién no es autoridad. Pero yo logro, hermanos, digo, por la gracia de Dios y con la gracia, con esta misma gracia, yo logro a ver quién es autoridad. Y en donde llego, lo primero que hago es someterme a la autoridad local. Ahora, en el caso del pastor, con todo su conocimiento, sería bueno, mi querido pastor, mi querida hermana, que ustedes ahí estuvieran insistiendo con ellos. Porque el que no se somete, hermanos, de repente se va a alianzar, hermanos, porque el gran problema es que hay personas que no son tratadas, y cuando una persona no es tratada, tarde o temprano ella va a manifestar su rebelión. Entonces, yo hago, hermanos, de muchas cosas que ya he visto, ya he oído, y ahí he sido testigo. Entonces, es bueno que esa persona se someta, que les escuche, que esté recibiendo palabras de ustedes, de repente están heridos y necesitan un tratamiento. De hecho, pastor, predicamos con el ejemplo. A él hay muchos hermanos que no se someten a él y él lo reclama. Entonces, obviamente, también parte que no lo ven sometido a él. Sí. Ahora, por otra parte, nosotros como iglesia estamos en pañales todavía con el tema. Tenemos nuestros estatutos, sí,
Y dentro de nuestro estatuto es donde se pide una recomendación, y esa carta que usted bien dice, se pide a quien llega de otra iglesia. Ahora, cuando no es de otra iglesia y es nacida dentro de la iglesia con producto de evangelismo, de predicación, pasa un periodo de prueba para poder llegar a ser miembro de la iglesia. Muy bien. Esas, digamos, son nuestras bases, pero como le digo, todavía estamos en pañales como para poder decir, hemos recibido tantos miembros, tanta gente. No, somos poquitos todavía. Sí, pues. No, así, sabe, pastor, así se hacen las cosas. Es interesante que Pablo habla en cuanto a los dones espirituales en la iglesia en Corinto. Él habla de algo muy interesante. Hágase todo con decencia y orden. Todo en la iglesia debe ser con decencia y orden. La iglesia no es cualquier cosa, es algo muy serio, es la iglesia, es la novia. Yo siempre digo que nosotros, cada iglesia local es una representación legal del reino de Dios. Y según la Biblia, según las palabras de Pablo, somos embajadores. Observen bien. Entonces, como embajadores debemos tener una postura. Cuando, por ejemplo, yo iba al consulado chileno en Brasil para hacer algún trámite, yo sabía que a partir de aquel momento, cuando yo cruzaba la puerta del edificio, tomaba el ascensor, llegaba al piso 8º de un edificio con una vista preciosa para una playa, a partir de aquel momento yo estaba dentro de territorio chileno. Yo debería someterme a las leyes del país. Es impresionante. Es un acuerdo internacional que incluso dice que las reparticiones consulares, las embajadas, son inviolables. La policía no puede entrar, nadie, porque es una violación, porque es la representación de la soberanía de un país. Entonces, la iglesia también, hermanos, ella representa el reino de Dios. Debe haber decencia, orden, postura. Hermanos, si yo fuera a hablar acá de postura, de decencia, de orden, wow, algunos no iban a dormir hoy día, sinceramente. Por ejemplo, así, hablo con mucho cariño, ya, con mucho cariño. Por ejemplo, alguna vez, no estoy hablando de los alumnos, estoy hablando del profesor, alguna vez ustedes me han visto dictar una clase con polerita, con Mickey y tal. ¿Alguna vez me han visto así? Me parece que no. ¿Por qué, hermanos? Porque debe haber una postura. Yo como pastor y como embajador de Cristo debo, hermanos, es una enseñanza preciosa. Somos embajadores. Dice que somos administradores. Entonces, ¿cómo debo administrar la iglesia? Por ejemplo, mi postura en un culto es de reverencia. Cuando estoy en un culto online, nadie me va a ver acostado. La única vez que yo tuve que acostarme durante la reunión, yo le pedí a Sandra que no me enfocara. Porque yo, de verdad, era un día que mi presión estaba muy alta y yo estaba vestido así como estoy vestido para la reunión, porque yo estaba acostado. Porque debo de tener una postura. Un culto online que sea, no es una película de Netflix. No es, hermanos. Yo no voy a estar comiendo palomitas y tal. A veces, claro, el otro día yo estaba tomando un tecito, hasta ahí nomás. Pero no, imagínense, si el pastor Iván está predicando en un culto online y yo estoy comiendo ahí palomitas, ya. No, hermanos. Primero que tengo que respetar al predicador, a la persona del predicador, del profesor, del maestro, que dice yo.
Pero en primer lugar, Dios está presente. Hoy día yo preparaba un estudio y hablaba de los atributos naturales de Dios. Dios es omnipresente. Entonces en una reunión, dijo Jesús, yo estoy en medio de ellos. Entonces imagínense, Jesús está aquí, yo estoy ahí. No, hermano, no. Entonces, ¿por qué esto? Soy embajador de Cristo. No sé si ustedes alguna vez han estado con algún embajador. Yo ya he estado con varios embajadores. Hermanos, ellos están representando, no están representando un gobierno, están representando al Estado. Yo me acuerdo cuando fui al consulado chileno, el cónsul me recibió, de verdad parecía un príncipe. ¿Qué desea usted? ¿En qué le puede ayudar? Y con una educación muy distinta a de muchos lugares de servicio público acá de Chile. ¿No? Porque él estaba representando a su país. Y nosotros, hermanos, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, son cosas que nos van ayudando, hermanos. Nos ayudan bastante. Son cosas que vamos aprendiendo y no solamente aprendiendo, sino que vamos practicando. A ver, tenemos otras preguntas. Ahí preguntó bastante la hermana Mari. La cuestión de las cartas, cómo se reciben los hermanos. A ver, vamos a ver al pastor Gerson Plaza. Sí, yo, digamos, escuché una vez de un pastor que dijo él que cuando él estaba dando la palabra en el púlpito, no solamente estaba dando la palabra a la congregación, sino que él estaba dando la palabra delante de Dios. Entonces sí hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, hermanos, porque, hermanos, no es que queramos, no es que yo quiera ser un santo, intocable, pero hermanos, Dios cambia, no cambia. En el pasado, los hijos de Aarón murieron porque les faltó reverencia. Se tomaron unos buenos copetes antes. Tenía que presentar el sacrificio ahí de la tarde de incienso. Ellos tenían la orden de tomar fuego del altar de sacrificio y tomar otro fuego. Y llegan ahí, medio borrachos. Cuando encendieron, salió fuego del Señor y los consumió. Imagínense. Entonces, hermanos, allí dice que se encendió la ira de Dios. De verdad, hermanos, yo pienso como David. ¿Se acuerdan? David se mandó haciendo el censo. Se mandó un tremendo condoro haciendo el censo. Vino el castigo. El ángel de la muerte estaba ahí, en el monte Moria, listo para matar a todos. Y Dios le habla. ¿Cierto? Dios le habló. Mira, que tú caigas en las manos del enemigo, que haya mortandad. Y David, un hombre según el corazón de Dios, le dijo, ¿sabe qué, Señor? Que caiga yo en tus manos, no en manos del enemigo, porque en tus manos hay misericordia. ¡Wow! Y murieron algunas personas nomás. Pero David sabía que Dios es un Dios celoso. Es un Dios, hermanos, es fuego consumidor. Yo veo que la gente ora pidiendo fuego. Por ejemplo, no me gusta cantar esta canción. Manda, Señor, fuego del cielo. Yo no canto esto. ¿Saben qué significa el fuego? La ira y la justicia de Dios. Yo podría cantar
caiga tu fuego sobre esa gente. No, pero no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Porque, hermano, fuego es la ira, es el castigo, es la justicia de Dios en acción. Entonces, tenemos, hermanos, necesitamos de verdad mucha reverencia, mucho cuidado. Todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Cómo estamos ahí? Acá. Don Miguel. Sí, don Miguel. O cuando dice... Tengo una consulta. Lo que pasa es que muchas veces llegan miembros, pero uno no los conoce. Ajá. Pero con el tiempo uno los va conociendo y pueden ser personas antisociales, no sé, delincuentes, y como el caso que usted contaba del pastor, y había que enterarse de los antecedentes. Muchas veces llegan personas así, pero ¿cómo tratarlas? Porque uno sabe que son así, o sea, por antecedentes de afuera, pero ¿cómo tratarlas? Mire, te voy a contar y les voy a contar algo que pasó en Brasil. El pastor Daniel fue policía. Y un día llega a la iglesia una persona, un caballero, que había sido preso por el pastor Daniel hacía muchos años. Y fue algo muy interesante, porque yo conversé con la persona y alguien me dijo, oye, ¿sabe qué, Marco? Hace unos 15 años este hombre lo prendió el pastor Daniel cuando estaba en la policía y todo eso. Y yo dije, bueno, y veo a la persona, y él me contaba su testimonio de conversión. Bueno, y él ve al pastor Daniel y lo miró. Oh, ¿de verdad? Así dijo el hermano, que antes había sido preso y todo. ¿De verdad? El inspector, así dijo, el inspector Daniel es un hombre de Dios. ¿Por qué? En la cárcel, el pastor Daniel daba testimonio, predicaba a los presos. Y aquel hombre se convirtió. Y lo más bonito fue aquel hombre, después de la reunión, dirigirse al pastor y darle un abrazo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Los frutos. Los frutos. Ahora, estamos hablando de una persona, hermano, porque no importa. Fue un travesti, se convirtió, amén. Fue gay, amén, se convirtió, amén. Fue prostituta, ya no es más, es una sierva de Dios, amén. Fue un ladrón, pero se convirtió, da fruto, bienvenido. Ahora, cuando una persona no da frutos, ahí está la cosa, hermanos. Cuando no, tenemos que tener como este es el referente, los frutos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conversar con esa persona. Quizás se arrepienta. Ya he visto gente que era estafadora, llegó a la iglesia para estafar a la gente. Y de repente comienza a llorar y no sé qué me está pasando. Obviamente era el Espíritu Santo actuando, y esa persona confesó: yo vine para estafarles y eso, pero se arrepintió. Y después lo recibieron como hermano. Fue discipulado, se bautizó y se volvió en un siervo de Dios. Entonces hay que tener, es bueno, hay iglesias que incluso tienen una comisión para recepción de nuevos miembros. Y de ahí se ve, se filtra. Porque, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Repito, hoy día hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si esa persona, un ejemplo, ¿ya? Espero que te ayude, Miguel. Por ejemplo, la persona da su nombre, de repente tú buscas por Facebook.
¿Sabe cómo se pilla una persona problemática? Si ella tiene varios perfiles en el Facebook. Yo tengo un solo perfil en el Facebook y es suficiente. Es suficiente. Entonces, la persona tiene varios perfiles, hay que examinar bien. Hay que ver si esa persona no está involucrada con pornografía, si no está involucrada con pedofilia, porque hermanos, esa gente se oculta detrás de perfiles falsos. Ya he visto casos de gente que entró en una iglesia con malas intenciones en cuanto a la pedofilia. Entonces, mucho cuidado. Por eso que les digo, es bueno que haya una comisión. Si es una iglesia pequeñita, es más fácil detectar. Es mucho más fácil. Muy bien. Preguntas. Tenemos tiempo todavía. Después vamos a ver lo que vamos a hacer mañana y pasado mañana. A ver. Y detalle. Y ustedes pueden traer otras preguntas. Tanto para después de las respuestas al cuestionario como el debate. ¿Ya? Pueden traer ya sus preguntitas ahí, sus cuestiones, sus temas. ¿Ya? Porque es muy importante. A ver, si tenemos otra pregunta. Sí, Pastor Iván o la hermana Mari. A ver quién. ¿Ya? Entonces, abre el micrófono, por favor. ¡Wow! Él dijo. Es que, refiriéndome al caso del hermano Miguel, nosotros me hacía recordar que tenemos un hermano que estuvo viniendo a la iglesia y pasó por periodos de caídas que tuvo y estuvo supuestamente en disciplina que nunca cumplió porque prefería irse. Decir, ya listo, me voy y no cumplía en dos ocasiones. Lo pusimos en disciplina, claro. No la quiso acatar ese. Y yo creo que una de las, no sé si llamarlo armas, pero una de las cosas que uno tiene que pedirle mucho a Dios es discernimiento para poder saber quién entra a la iglesia y Dios lo va a mostrar y Dios nos va a advertir qué persona viene con malas intenciones. Y resulta que empezamos a indagar porque igual usted sabe que las mujeres somos un poco más, tenemos la intuición bien desarrollada. Sí, sí, es verdad. Sí. Qué bueno. Entonces, empecé a indagar y empezamos a descubrir cosas. Después, por otro medio que... Perdón, que tiene que ver con la pedofilia. Claro, justamente. Por otro medio que se dio por un trabajo de una de nuestras hermanas de la iglesia, ella descubrió aún más. Entonces, después nos dicen a nosotros, pero porque el hermano se va a seguir congregando y nosotros dijimos, wow, ¿qué hacemos aquí? Claro. Dice, porque yo me preocupa, porque yo tengo una hija chica y aquí hay niños en la iglesia. Claro. La hermana de la iglesia, como ya sabía todo, tenía todos los datos a través de donde ella trabaja, preguntaba si esa persona se iba a seguir congregando con nosotros, ¿no? Porque ella tiene una hija y se preocupa por usted. Y había más niños en la iglesia, entonces nosotros quedamos así como, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Porque el muchacho igual le gusta participar, pero en este último tiempo, desde que él está, no hay cambios. Y hemos descubierto muchas cosas, pero nos busca, quiere participar, pero el tema es ese, que cuesta un poco decir no, hasta aquí, porque en usted pasa esto y esto. Lo debemos reconocer. Nos ha costado un poco. Nos ha costado cortarlo de lleno, porque en lo que está, por ejemplo, está a veces la reunión online, está nuevamente con nosotros porque su esposa es la que quedó. Ellos entraron como matrimonio, su esposa quedó. Entonces él cuando no estaba conectado a él, pero estaba al lado, entonces nos ha costado tratar ese tema. Claro, me imagino. Hay una cosa ahí muy interesante. Por ejemplo, menos mal que es online. Una persona puede participar. Ahora, digamos que es presencial. Si la persona no demuestra frutos, ahí entra la labor pastoral.
que es conversar con la persona, mostrarle la verdad. Una vez yo he visto, incluso no fue el pastor, fue la esposa del pastor. Era una persona que mentirosa y tenía problemas ya. Y venía con cuentos y la esposa del pastor lo miró y le dijo, ¿sabe qué? Tu problema es pecado. Así le habló. Entonces un tremendo puñetazo en el estómago. Muchas veces tenemos que apuntar. No es para mal, hermanos. Según la Biblia es para que la persona se arrepienta. Y quizás ella se vuelva al Señor. Porque muchas veces, hermanos, hay personas que no se caen, levanta. Pucha, pero ¿será que no han nacido de nuevo? Siempre se están cayendo y nunca se levantan. Entonces, no soy yo. Yo voy a extender mis manos para que se levante. ¿Sabe qué, hermano? Dios te está dando la oportunidad para que usted se arrepienta. Y mostrarle su condición. Hermano, imagínese si usted se muere ahora. ¿A dónde va a ir usted? Entonces, para que la persona llegue al arrepentimiento, porque es el comienzo, es la puerta para las demás bendiciones. Só uma contribuição. Ah. Tem a diferença entre ser congregado e ser membro. Ah. O membro da igreja que não dá fruto não pode ser membro da igreja. Agora, uma Claro, pessoa que não claro. pode ser Sandra me está aquí, me hace recordar, una persona que se congrega no significa que ella sea miembro en la iglesia. Congregarse, de verdad, hasta un perro se congrega. El otro día yo vi un perrito que llegó a la misa y quedó ahí paradito viendo al cura durante su sermón. Entonces, me parecieron miembro, con reverencia, tranquilito, no estaba ladrando, nada de eso. Congregarse, visitar. Ahora, miembro es el que está comprometido con el Señor, con la iglesia y el liderazgo de la iglesia. ¿Ok? Wow, muy bien, hermanos. Entonces, para mañana, ¿qué hacemos mañana? La presentación del trabajo, del cuestionario sobre Nehemías solamente, ¿ya? O el debate. Hagamos la votación. Nosotros Sí. decimos Nehemías. Entonces su proposición es de Nehemías y respaldado por Mari. Muy bien, está de acuerdo a lo que hemos aprendido. Vamos a ver si hay una contraproposición. A ver, vamos practicando. A ver. ¿No hay? ¿Hay respaldo a la propuesta? Ah, sí, a ver. Sí, yo estaba consultando con Mical y ya, debate. El debate. Sí. Mañana el debate. Entonces hay una contrapropuesta. Ya, muy bien. Tenemos, y Mical te respalda, ¿cierto? Está empatado. Está empatado. Vamos a ver Miguel y Débora. Esto es democracia. Miguel y Débora, ¿qué dicen? Bueno, estuve conversando con Débora igual acá y Yo doy mi parte. ya, vamos con el debate. El debate. El debate Es mañana. como un hablado. No, Pastor, a lo mejor no se han dado cuenta que tienen que leer todo el libro. No. Son familia. A ver, no, a ver, aquí tengo las páginas, a ver. Un momentito. Mira, la lectura es de la página 117 a la página 120. ¿Ya? Ahora, 21.
120, 117, No se 120. vale, ahí son familia. Bien. Pero yo no debo mi votación. El votación. Debate. A ver. Yo no quiero debate. Ah, Al otro día, yo quiero al otro día debate, no mañana. no mañana, entonces tengo que hacer acá, tengo que apuntar acá. A ver. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, debate. Debate tenemos a Gerson, Mical. ¿Quién más? Para el debate, Débora. El Miguel. No, yo no. Ah, tú no, Miguel. 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 Y para Nehemías. Wow. Miren ustedes lo que pasa. Nehemías. Estamos tratando. Nehemías tenemos a Iván, Mari Y yo. y Débora. Wow. Ustedes me pusieron en una situación bastante compleja. Yo creo que no tanto, pastor, porque viéndolo legalmente, la primera tarea que dio usted es la válida, ¿no? Ya, mira. Necesito ahora la sabiduría de Salomón, no la espada de Salomón, sino la sabiduría de Salomón. Hermanos, yo pienso que sería bueno mañana que presentáramos el cuestionario, el trabajo de Nehemías. Espero que ustedes lo hayan preparado, ¿ya? ¿Quién lo preparó? Prepárese para el tantán. No, hermano. Y para el jueves, incluso con más calma, porque sería bueno que nosotros tratáramos de ese debate con bastante cuidado, porque incluso como dijo Iván sabiamente, no trato de ser parcial, no puedo, pero Iván dijo algo, vino el primer trabajo, ¿cierto? Creo que es el punto ahí, ¿cierto? Obviamente no vamos a hablar de cosas legales, ya, no, esto, ¿ya? Ahora, entonces mañana entramos con el trabajo, ¿ok? Así se da la cosa, hermanos, ¿ya? Así se da la cosa. Fíjese que esto nos sirve, es una práctica muy interesante, porque mañana, en términos de iglesia, esto nos va a ser muy, pero muy útil. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Muchas gracias por la participación de ustedes. Qué bueno, estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Oremos al Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo, Señor, por esta clase. Y que también, Señor, nosotros podemos asimilar estas cosas que a veces son tan complejas, Señor. Pero te pido también sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Y que en todo, Padre, tú estés presente y tu nombre, Señor, sea exaltado. Como bien hemos dicho, Señor, somos tus embajadores. Y danos, Señor, sabiduría. Danos la postura. Dice tu palabra que tú nos vististe de vestiduras reales. Señor, somos, según tu palabra, príncipes y sacerdotes en tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra conducta, a nuestra postura, que nuestras palabras, nuestras actitudes, todo, Señor, sea digno de tu reino, Señor. Y que en todo, Padre, tú seas exaltado y glorificado. Muchas gracias, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, mañana nos vemos. Cuídense mucho, ¿ya? Y un besito a la Albita también ahí. No sé si ya estará durmiendo. Muchas bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao.
Chao, pastor. Chao. Chao, chiquillos. queridos. Bendiciones. Nos vemos Nos mañana. vemos mañana. Viu como foi resolvida a coisa? Ai, foi muito engraçado agora.